Entonces, nuestro mensaje de hoy es, dice, prepárate para tu cita con Dios. Y lo que añadimos, porque es inevitable. Y debemos ir no en necedad, sino aceptando la invitación que el Señor nuestro Dios nos hace. Y así no tener que pagar consecuencias terribles, ¿verdad? Siempre el Señor dice que Él es, que no es deudor de nadie. Entonces, quienes obren por su obra, los que sigan al Señor, pues van a tener su recompensa. Entonces, nuevamente digo, el mensaje es: prepárate para tu cita con Dios, porque esta cita es inevitable. No hay que ir en necedad, sino aceptando la invitación del Señor, y así pues ya sea tener el justo pago. Pues vamos, voy a dar una pequeña introducción. Como todos sabemos, casi siempre nos estamos preparando, o más bien todos se preparan para todo, ¿verdad? Y algún ejemplo muy claro es, por ejemplo, nos preparamos para la vida, o muchas veces nos empiezan a preparar desde nuestros padres, ¿verdad? ¿De qué manera? Pues nos mandan a la escuela y ya vamos al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la prepa y a la superior, a la universidad. Básicamente ese es el pensamiento que se tiene, que obviamente empiezan a cambiar y demás, pero esa es la idea que se trae, y te llevas ahí 20 años aproximadamente, más o menos, pero ese es el tiempo que se emplea en estarse preparando, dicen, para una vida mejor, para que tengas paz, para que tengas tranquilidad, ¿verdad? Dicen, para que te prepares para la vida, pero esa preparación te lleva, como veíamos ahorita, te lleva un cuarto de tu vida, o hasta un poco más, o más, ¿verdad? Porque dice, acabamos de escuchar que la palabra del Señor dice que vamos a vivir 70, 80 años en promedio, 80 años los más robustos, y ese es el promedio. Ya las excepciones son uno que otro por ahí, más alejados, pero promedio 70, 80 años. Y si 20 años nos pasamos preparando, pues es mucho tiempo, pero realmente es nuestra vida, nos estamos preparando así para todo. Y después de eso nos preparamos en el trabajo, u otro nos preparamos para un oficio, y aún hasta un ama de casa, ¿verdad? De repente quiere hacer algún guisado, algo que no lo conoce bien, pues va y se prepara, ¿verdad? Se instruye en el YouTube, y ahí ve y se prepara para ese guisado, para lo que sea. Sobre todo estamos en la época de la comunicación y nos preparamos. Y los pequeños igual, ¿verdad? Empiezan a prepararse en la escuela, y ellos mismos, quizás nosotros los levantemos al principio y no saben ni qué, porque ellos quisieran seguir quizás dormidos, pero ya los estamos mandando, no tienes que ir a la escuela, vámonos. Pero más al ratito ellos caen en esa situación y ya se empiezan a preparar. Quizás lo primero que se empiezan a preparar, mi lunch, no se vaya a olvidar, y lo demás, ¿verdad? Pero siempre estamos preparándonos, siempre y en todo. Y entonces aquí viene una pregunta: ¿por qué, si siempre nos estamos preparando en todo y para todo, hemos descuidado o se descuida tanto la preparación para la vida futura? ¿Verdad? Porque después de esta vida viene otra vida. Y quizás aquí haya quienes tengan otros pensamientos, otras filosofías, pero por eso, antes que nada, quiero hacer una oración para iniciar ya lo que es el mensaje. Así que vamos a orar. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque nos tienes aquí. Ahora, Padre amado, te pedimos, si es por tu gracia que estamos aquí, ábrenos el entendimiento, Señor, para que aprovechemos el tiempo, para que nos prepares, Señor, para esa cita que tenemos contigo. Bendito Dios, danos la gracia de ser entendidos, de ser obedientes. Ayúdanos, Señor, aún a obedecerte en el mandato que nos has dicho de ir y comunicar este mensaje de salvación. Padre amado, oramos por la iglesia, por cada uno de los presentes y por los que tú has de añadir, Padre Santo. Oramos por ellos también, oramos por nuestros familiares, Señor, para que
tú los atraigas a tus caminos, Padre Santo. Y es por eso que te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes que nada voy a leer el pasaje, ¿verdad? Vamos a leer el pasaje. Todos lo tienen, estamos ubicados aquí en Amós 4:12 y dice, está hablando el profeta Amós, ¿verdad? Dice, obviamente es el Señor el que está utilizando al profeta Amós y dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y dice, por tanto, aquí el Señor, el profeta, ha hablado unos versículos anteriores, ha dado una introducción que ahorita vamos a ver. Ahorita nada más quiero ubicarme aquí en esta segunda parte, ¿verdad? Donde dice, 12b sería, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y como les decía, todo el mundo se prepara para todo, y lo que descuidamos es lo más importante, el prepararnos para esta cita. Y como veíamos en el resumen del mensaje que vamos a dar, porque es una cita ineludible, es una cita que no se puede hacer un lado, ¿verdad? Y como les decía, quizás algunos digan, no, pero porque a mí me pasó una vez comunicando el Evangelio a una persona, me dice, pero yo no creo eso. Pues sí, pero si tú eres autosuficiente, si tú te diste vida a ti mismo y tienes el control de tu muerte, pues entonces sí, tú puedes dejar a un lado. Pero si no, creas lo que creas, vas a tener que ir a esta cita. Como lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 9:27, ¿verdad? ¿Qué nos dice Hebreos 9:27? Dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, dice, está establecido, es decir, es un hecho, está decretado por el Señor. Dice, para los hombres, que mueran una sola vez. Y aquí, al decir que mueran una sola vez, echa por tierra esas religiones, esas filosofías que creen que van a reencarnar, que son energía y que se quedan como energía en este mundo, en la naturaleza. O aún hay alguien que piensa que se muere y que se acabó todo. Dice, no, el cielo y el infierno están en esta vida, y después de que te mueres ya no hay nada. Bueno, muchos diríamos, pues qué bueno que eso fuera, porque ya no tendríamos que dar cuentas a nadie. Pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios, y nos lo dice nuestra propia conciencia. Cualquier persona, aunque no sepa de Dios, sabe que se viene la muerte y sabe que viene algo desconocido, ¿verdad? Por eso el prepararnos. Y dice, entonces, esta persona dice, y para estas personas que creen que mueres y se acaba todo, también este mismo versículo les dice, no se acaba todo, dice que está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, viene un juicio. Y como les decía, quizás digan, bueno, pero pues yo quizás no lo creo. Bueno, entonces decía, pues si tú eres autosuficiente, pues adelante. Pero por ejemplo, yo veía tres preguntas. Una es, ¿quién te hizo? La respuesta no la da la Biblia, ¿verdad? Dice en Génesis 2:7 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y fue un ser viviente. Dice que lo formó del barro, después sopló aliento de vida y fue un ser viviente. Ahora la pregunta, ¿qué más hizo Dios? En Génesis 1:1 dice que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en esos Dios hay, en el universo, todo lo creó Él. Bueno, si Dios te hizo a ti y Dios creó todo, ¿para qué lo hizo? Y la respuesta está que lo hizo para su gloria, como lo vemos en muchísimos versículos. Simplemente ahorita el Salmos 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios.
cuentan, dice, vemos esa inmensidad, los planetas y todo el universo, la perfección, ya sea hacia el universo o hacia el universo pequeño, ¿verdad? Ahora con la ciencia sabemos de que hay esa nanotecnología, es decir, si antes era el átomo lo más pequeño, ahora hay mucho más, hay todavía un universo y todo lo creó Dios y dice que lo creó para su gloria. Por eso nos dice que aún las estrellas le alaban, las flores, y otro versículo dice, todo lo que respira alabe al Señor. El Señor todo lo hizo para su gloria. Y entonces con eso, pues sabemos que sí. Si el Señor dice que tenemos una cita, pues sí, yo no tengo control de mi vida ni de mi muerte, pues entonces sí, voy a ir a esa cita. Y ahora, ¿qué queda? Que tengo dos opciones, ¿verdad? Si tengo esa cita inevitable, ineludible, pues hay dos formas en las cuales podemos llegar. Dice que de una manera es en necedad. No, ahora sí que, ¿qué voy a hacer? Pues yo inclusive hasta me voy a negar a mismo que no es cierto que va a haber esa cita, o que quizás me falta mucho tiempo, porque quizás una persona joven, no sé, en su fortaleza física de 30 años, donde se siente bien joven, fuerte, sano, hasta es un deportista y lleva una vida de alimentación, de sueño y de todo correcto, y dice, no, pues no piensa en la muerte. La juventud básicamente son los que menos pensamos, inclusive la palabra dice que es cuando hay más vanidad, porque te sientes fuerte y que todo lo puedes obtener, ¿verdad? Pero eso sería estar viendo esta cita de una forma necia. ¿Y qué es la necedad? De una forma de ser necio, dice que la palabra necedad se refiere a insensatez, a ser tonto, la insensatez es a no tener cordura, a no razonar bien, incluso llegando a locura, porque es una locura que el ser humano prefiera la muerte a la vida. Entonces, la necedad es hasta locura y aún es el ser impío, es decir, el no tener devoción, reconocer a Dios, no amar a Dios, y por el contrario, es ser un perverso. Eso es lo que puede llegar a implicar la necedad. Qué tan necios somos, y va a ser en ese grado que estemos, tanto de insensatez como de maldad. Y entonces, si vamos en ese plan de querer ir en nuestro conocimiento, en nuestra filosofía, y muchos se escudan, es que esto me enseñaron mis padres y mis abuelos y tatarabuelos, ¿no? Como los musulmanes. Los musulmanes, obviamente que sus generaciones anteriores les han enseñado el Corán y les enseñan que Dios, a él le agrada que tú mates a los infieles, a los que no están en la religión. Y dicen, eso me han enseñado mis padres, mis abuelos y mis tatarabuelos y todo el país veo que hace lo mismo. Y yo por eso, yo voy a seguir haciendo eso. Bueno, pero tu conciencia, como decimos, la ley de Dios la puso en la conciencia de cada ser humano. Que nosotros la ignoremos y en el pecado vayamos endureciendo esa conciencia, ese corazón, pues ya es el estar nosotros en necedad y no estarnos preparando para lo más importante, que es esa cita que tenemos con el Señor. Así que y ese es el llamado a no ir en necedad, porque es estar en rebelión contra Dios, es el no querer saber nada de Dios. Es como si nosotros fuéramos dioses y no le queremos hacer caso a Él. ¿Por qué? Porque soy autosuficiente. Pero como decimos, eso es necedad, es locura. Nosotros somos criaturas y eso sería terrible, estar en esa necedad, querer ir a esa cita con nuestro propio pensamiento, sin querer escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, vemos aquí en Amós, les decía que el pasaje de Amós 4:12 ya estaba hablando algo antes, y nos dice en Amós 4:12,
4:1 nos da un ejemplo de esta necedad. Aquí mismo estamos nuestro versículo de hoy, Amós 4, en el 1 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Dice: oíd esta palabra, vacas de Basán. Es el profeta, es Dios el que habla. ¿Y a quién se está refiriendo? Bueno, aquí está haciendo una comparación, no le está hablando a las vacas, ¿verdad? Se está comparando a las vacas de Basán. La región de Basán era una región donde había mucho pasto, había mucho alimento. Lógico que el ganado que estaba ahí, ¿cómo estaba? Pues bien alimentado, estaba gordito, estaba pues opulento el ganado. Y entonces aquí dice: oye esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Está hablando al pueblo de Dios. Dice: que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Entonces, si vemos la comparación que está haciendo aquí el Señor, porque es el que está hablando por medio del Espíritu Santo, por medio de Amós, entonces está comparando a las mujeres. Y no es de manera despectiva o grosera, simplemente es la comparación. Sobre todo antes, ¿con qué comparabas? Pues con lo que había, con el ganado, con los caminos de terracería y demás. Ahora en la actualidad se pueden hacer comparaciones de otro tipo, pero entonces no es despectivo, simplemente les decía, era porque era gente que estaba en opulencia, que tenía pues de alimentos, tenía de sobra, ¿verdad? Y dice que quebrantáis a los pobres, a los menesterosos, y dicen a vuestros señores. Por eso es que le habla a las mujeres, pero obviamente también al hombre, porque es la misma situación, hombre y mujer, que está en comodidad, en opulencia, cuando no te falta ni salud, ni dinero, ni trabajo, y estás en tu juventud, que inclusive lo rompen en un noviazgo y al otro día ya tienen otro, ¿verdad? Y así, y sientes que no te falta nada. Es cuando más estás en esa situación de opulencia y es cuando menos nos acordamos de Dios. Inclusive dice aquí que les dicen a sus señores: traed y beberemos. Es decir, como tengo todo, nada me falta, ahora lo que quiero es placer. Cosas ya no necesarias, sino ya son placeres, ya son gustos, ya son cosas que hace esa gente que está en comodidad. Y por eso dice: traed y beberemos. No importa si, en este caso está hablando a los señores, ¿verdad? Si tú tienes que menospreciar o no dar un salario justo, un salario digno, tú mientras menos puedas darles, dalo para que aquí tengamos en abundancia. Esta es una manera de estar pensando neciamente, ¿verdad? No estar recordando que tenemos una cita. Y en el 4 también está refiriendo. Aquí el profeta dice: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. En el 4:5. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad y publicar ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Entonces, aquí dice: ir a Betel. Esta región de Betel era, inclusive el nombre de Betel es casa de Dios, era un lugar simbólico, ¿verdad? Donde estaba los creyentes, el pueblo israelita, donde hacía adoración al Señor. Pero ahorita dice: ir a Betel y prevaricad. Prevaricad es desvíen el camino. O sea, está hablando el profeta de una manera sarcástica. No está diciéndoles que vayan y se desvíen del camino. ¿Por qué? Porque ahora Betel se había convertido en un lugar de idolatría.
Lo mismo que Gilgal. Dice, y aumentad la rebelión en Gilgal. Estos dos lugares eran emblemáticos para la fe, para la adoración al Señor, mas ahora eran lugares donde había demasiada idolatría. Y bueno, había mucha idolatría. Y dice el Señor, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Es decir, son religiosos, sigan siendo religiosos. Les repito, está hablando sarcásticamente. O sea, desvíense, sigan en sus idolatrías, pero sigan viniendo y den, dice, sus diezmos. En el 5 dice, ofrezcan sacrificios de alabanza. Con lo que hacemos nosotros venimos y alabamos al Señor, ofrecemos sacrificios de alabanza, pero dice con pan leudado. Es decir, hay gente que sigue, que no deja el pecado, que no deja el mundo, y pero eso sí, vienen cada 8 días y están viniendo a escuchar la palabra del Señor, y aún dice, 4:5 dice, y aún proclamando ofrendas voluntarias. Es decir, ni siquiera lo que el Señor te pide, ¿no?, que ofrendes de acuerdo a lo que puso en tu corazón, sino aún voluntariamente. Alguien de repente puede decir, hermanos, hay que cooperar para esto, que es para el Señor. Hermanos, hay que cooperar para esto otro, que sirve para el Señor. Sí, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Verdaderamente lo estás deseando o simplemente por quedar bien, y tú en tu vida privada estás dividido? Eres una persona en la iglesia y eres otra persona en tu vida personal. Eso es a lo que se está refiriendo estos dos versículos, donde dice, vayan pues a Betel a seguir con sus idolatrías, con sus prevaricaciones, a desviar el camino. Sigan dando sus alabanzas, asistiendo a la congregación, aportando y siendo los mejores cristianos, cuando no es verdad, cuando su corazón no es fiel, no es verdadero. Así que aquí vemos estas partes que son ejemplos de lo que el Señor, o más bien de cómo nosotros podemos ir a nuestro encuentro, a esa cita que tenemos agendada, ¿verdad? Esa cita que nadie va a poder olvidarla. De hecho, ¿quién decía? Martín Lutero dijo, solamente tengo 2 días en mi calendario. Uno es el día de hoy, porque es cuando puedo hacer algo, y otro es el día del juicio, porque es en lo que debo de estar pensando. Y apartarme de esta forma de necia de ver las cosas, ¿verdad? Y inclusive vemos que pues que eso, muchos nos olvidamos de esa cita, que un día vamos a ir hasta enfrente del Señor, y actuamos neciamente. Así que nuestro tercer punto dice que hay otra manera, hay otra forma también de prepararnos para ese día de nuestra cita. Y es aceptando la invitación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De esta manera, dice, por ejemplo, en Mateo 11, aquí si quieren, si podemos ir a Mateo 11. Mateo 11, versículo 28 y 29. El Señor nos está haciendo una invitación y nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí ya estamos viendo diferencias con el otro camino, ¿verdad? El otro camino, que era un camino donde está la gente en opulencia, en bienestar, y está pensando en placer, en cosas, ¿verdad? Mas sin en cambio, aquí nuestro Señor Jesús
nuestro Señor Jesucristo está haciendo la invitación. Y está haciendo la invitación, vengan a mí. ¿Quiénes? Los judíos, los creyentes, ¿no? Dice, vengan todos los que estén trabajados y cargados. Aquellos, dice, que tienen alguna necesidad. Dice, y yo los haré descansar. 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo era un instrumento pues hecho de madera, quizás con metal también, donde se le ponía a la yunta a un par de animales. Podrían ser 2 vacas, 2 bueyes, inclusive caballos, o inclusive hasta alguno nada más, pero era un madero que se les ponía para que fueran, y generalmente el yugo era de 2, por eso viene el yugo, donde generalmente se ponía a un animalito ya experimentado en el camino, en la siembra, se utilizaba para eso, y se ponía uno más joven para que aprendiera del otro, porque el otro pues no sabía muy bien, pero al estar en yugo, es decir, sujetado, y donde iba el otro tenía que ir él mismo, pues le iba enseñando. Y nuestro Señor Jesús es lo que nos está diciendo: llevad mi yugo sobre ustedes, es decir, caminen conmigo, no se desvíen. Dice, y aprendan de mí, de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Dice que Él es manso y es humilde de corazón. Y entonces es el llamado a aprender a ser mansos. Mansos, así viéndolo rápido, sería ser dóciles, ¿verdad? Un caballo bronco es el que quiere hacer su voluntad y ahí están luchando con el jinete, y uno manso es aquel que se deja enseñar, que se deja dominar, y humilde. Y esto es lo que necesitamos para dejar nuestro orgullo que traemos por naturaleza. Todo ser humano ya nacemos con orgullo. En mayor o menor medida somos orgullosos, es una característica de que somos criaturas que caímos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que debemos dejar, el orgullo. ¿Cómo? Aprendiendo del Señor a ser mansos, a ser dóciles, humildes. Dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces iríamos a esa cita obedeciendo al Señor, confiando en el Señor. Y es una manera de, les decía, y que diferencia de Amós 4:1, donde se está en opulencia y se quiere hacer la voluntad, y se está en orgullo. Y aquí vemos es lo contrario. No es estar en orgullo y en soberbia, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, de la manera que yo por donde yo quiero ir. No, es ser humilde, ser manso y escuchar al Señor, someterme a su voluntad. Y vemos también, por ejemplo, también aquí que dijo el Señor, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Es decir, así como ahorita digo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, ahorita nos dice que vengan a mí. O sea, hecho está, el Señor ya está, esto es en Apocalipsis, ¿verdad? Y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Dice, si alguien tuviere sed, si alguien no se siente bien, que tiene una necesidad, venga a mí y yo le daré gratuitamente de la fuente del agua para vida. Y entonces vemos aquí, empezamos a ver el amor de Dios, porque pensamos en esa cita que tenemos y sí podemos verlo trágicamente, podemos o nos recuerda la muerte. Inclusive mucha gente escucha una prédica donde se hable de la muerte, de esa cita que tenemos, y no quieren oírla. Pero sería como dicen que es el avestruz, ¿no? Que ve al depredador y lo que hace es
meter la cabeza en la arena para que ella no vea al depredador que viene sobre de ella. Pero eso en qué le va a ayudar? En nada. Es simplemente no querer ver tu fin. Cuando el Señor en su bondad te está dando el camino para que, lejos de que la muerte sea una cosa terrible, sea algo bueno, porque empezamos a ver el Señor. Y la muerte, ¿qué es una puerta a la cual todos vamos a cruzar, y es una puerta que puede ser, como vimos, ¿verdad?, para bien o para mal. Y entonces el Señor aquí está diciendo que lo ofrece gratuitamente, es decir, tú no tienes que hacer nada. Y es aquí entonces una forma de estar pensando, de estar preparándonos para ese día que tenemos nuestra cita con el Señor. Dice Dios, vemos como dice, Dios te invita a que te acerques a Él, a que vayas con Él, y como si fuera un BTP, un viaje todo pagado, tú no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque el Señor en su amor nos lo da. Inclusive el Señor también lo mencionó, dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, ¿verdad? Eso lo dijo Juan 14:2, donde dice, cuando el Señor partió de este mundo, dijo, voy a preparar lugar para ustedes. ¿Para quiénes? Para los creyentes, para los que estemos deseando estar con el Señor. Entonces ahí la muerte no es tan terrible, ¿verdad? Y entonces, inclusive lo vemos en más pasajes. Por ejemplo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, aún estando en la situación que estemos, por más equivocada y más terrible que hayamos llevado, el Señor nos ofrece un camino de salvación, si recomponemos nuestra vida, si le creemos a su palabra. Entonces, ¿por qué es esto? Porque Cristo murió precisamente para que ya no tengamos nosotros que hacer nada más que poner nuestra fe en Él. Y esta es la manera adecuada de prepararnos para ir a la cita, ¿verdad? Estar creyendo en el Señor, siendo obedientes, no tratar, sino más bien pedirle que nos dé el gozo de estar sometidos en su voluntad. Así que el punto número 4 que tengo son las consecuencias. Y la palabra consecuencias se divide en lo que viene después. Es consecuencias, lo que viene después. ¿Por qué? Porque dice, o lo que sigue, o el resultado lógico. Por eso son consecuencias. Consecuencias es un acto, una acción, un pensamiento, cualquier actividad que tienes va a tener lo que sigue. Es decir, la consecuencia, como ahorita acabamos de ver, voy a presentarme a esa cita ineludible que hay, pues voy a tener lo que sigue, las consecuencias buenas si obré creyendo, y lo que sigue, o las malas, si fui necio, ¿verdad? Y entonces, las consecuencias, y por ejemplo vemos, como decíamos, si vamos a estar de esa manera rebelde, de esa manera con necedad, dice el Señor en su ley, en Romanos 6:23, se me pegó tantito de la mente, 6:23 es de los que más utilizamos para utilizar. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Si nosotros estamos en esa necedad, en hacer nuestra voluntad, y no oímos la palabra del Señor, dice, está establecido para el ser humano, porque la paga del pecado es muerte. Para los desobedientes, ¿qué les espera? La muerte. Gracias. Porque
han dejado de lado al Señor, se han olvidado de Él y están en rebelión contra Él. Pero por otro lado, dice este mismo versículo de 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces vemos las consecuencias. Y este versículo pues nos lo ejemplifica muy bien. Porque la paga del pecado para todos aquellos rebeldes, para todos aquellos que no se han preocupado ni han querido saber de Dios, es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna, que la vamos a tener por medio de Cristo, por haber obedecido, por haber pues caminado con Él, seguido sus pasos, y para ellos está la vida que el Señor ha prometido, una vida eterna donde nos gozaremos alabando a nuestro Creador. Así que estas serían las consecuencias. Y para verlo un poquito más claro, las consecuencias también nos llevan a la condenación, nos llevan, o van a llevar más bien, a aquellos que estén en necedad, que no quieran escuchar, nos va a llevar a la condenación, al infierno. Y para ver también, ya vimos aquí en Amós, ¿no?, algunos de las personas, pero ahora lo vemos en 1 Corintios 6:9. ¿Quiénes van a sufrir esas consecuencias terribles? Y dice la palabra del Señor, 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí ya estamos viendo más características de personas que están practicando el pecado, que están en desobediencia, y estos son los que les dice el Señor: no se equivoquen, no erren el camino. Dice, porque todos estos no estarán en la gloria de Dios, y si no van a estar en la gloria de Dios, se van a ir, como dice, al lago de fuego. También el Señor dijo, donde es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, eso es lo que espera a aquellos que quieren estar en su propia sabiduría. Y también leo, dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá, y el deseo de los impíos perecerá. Estoy leyendo Salmo 112:10, donde dice que los impíos se enojarán, se irritarán. Esto es, digamos, en este mundo, ¿verdad? Que cuando vean al Señor que venga y que va a poner orden, puede haber ira. Obviamente ya en ese tiempo lo que va a haber es miedo, temor, pero terrible. Pero esto lo verán los impíos y se consumirán, porque el deseo de ellos se va a acabar. Y dice más Jesús, dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que, ¿de qué manera nos podemos preparar? Y realmente, si somos honestos, realmente el ser humano, al ser pecador, al ser transgresor de la palabra de Dios, no puede preparar su camino. Es como si un delincuente
un delincuente hizo fechoría y media en un lugar y después huye, y él después quiere, ¿qué puede hacer ese delincuente para estar bien con la ley? Pues nada, porque ya cometió delito y ahora es un prófugo de la ley. Él no puede venir y meter un amparo o venir y hacer la intervención, ¿verdad? Como abogado y demás. No, él ya es un delincuente, es un prófugo de la ley y no puede acercarse a Dios. Así nosotros somos pecadores. Y dice que Dios no oye a los pecadores. Pero también dice, pero si alguno es temeroso de Dios y oye su voluntad, a este oye. Entonces, realmente nosotros no podríamos hacer nada. Pero entonces, ¿qué? Entonces me quedo sentado y ya, si Dios me quiere salvar, bien, y si Dios no me quiere salvar, pues qué malo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado su palabra y Él te pide que le obedezcas. Pues te hace saber en su ley que eres una criatura, que Él te hizo. ¿Y para qué te hizo? Como lo vimos ahorita en estas 3 preguntas, para su gloria. Y entonces, si tú no haces nada, pues estás ya en rebelión y en desobediencia. Pero entonces, nosotros no podríamos hacer nada, porque dice que la salvación es por gracia. En Efesios 2:8 nos dice que por gracia, por regalo de Dios somos salvos, no por las obras que hagamos. Pero eso es de parte de Dios. De nuestra parte está el buscarlo, el prepararnos. ¿Y cómo me voy a preparar? Pues buscando a Dios, como lo vimos ahorita en Mateo 11. Dios hace llamado. ¿Cómo me puedo preparar? Pues eso, acercándome a Él. Y como lo vimos, aprendiendo de Él, sometiéndome a Él. Y obviamente tendría que luchar, porque es someterte a algo que no estás acostumbrado. Pero nomás pensemos en ese día de juicio que va a haber, en esa cita que tenemos, y que se escuchen las palabras de apartaos de mí, hacedores de maldad. Y pensar en ese lago de fuego, en algo terrible, y que nuestra misma conciencia va a saber que Dios es justo, y que si estamos en esa condición va a ser porque lo merecemos. Aún el condenado mismo sabe que se lo merece, porque transgredió una y otra vez. Así que pues va a ser algo terrible, pero es algo que se ganó. Y entonces lo único que nos queda es eso, confiar en el Señor. Es como, por ejemplo, ya he puesto este ejemplo, si yo voy en mi auto en la autopista y se me descompone a mi autopista y yo levanto la cajuela del coche y no sé nada, ¿y qué hago? Pues no sé nada. Entonces ya me voy a quedar ahí cruzado de brazos. No, voy y busco al que sí sabe, ¿verdad? Al que puede ayudarme. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación, pero sí sabemos que Dios, que Cristo, sí puede hacer por nuestra salvación. Entonces lo mismo que voy por el mecánico para que me saque de este problema, lo mismo, voy y me acerco a Dios y le digo, dame el entendimiento, enséñame el camino, ¿verdad? Y es lo que debemos hacer, porque Dios es el que nos ha dicho en su palabra. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todavía dice, y nadie irá al Padre si no es por medio de mí. Y volvemos a ver esa situación. Somos obedientes para seguirlo, para estar en bienestar, en gloria con el Señor y gozándonos, porque va a ser un gozo estar con el Señor, o vamos a estar en nuestra necedad y vamos a enfrentar las consecuencias, porque como dice el Señor, separados de mí nada pueden hacer. No hay otro camino, no hay otra forma de estar bien después de esta vida si no es por medio de Cristo.
Así que, pues es lo que vemos. Concluyendo, tenemos que prepararnos para esta cita que tenemos, que es una cita que nadie, absolutamente nadie puede evitarla. Ya está agendada, ya está decretada por el Señor, y ahora, como vimos, lo que tenemos que hacer es dejar a un lado la necedad y prepararnos, ¿verdad? Como dijimos, ¿cómo? Yendo buscando el camino, buscando a Cristo, porque Él es el que nos va a llevar. Nosotros podemos hacer obras de justicia únicamente después de que buscamos al Maestro, después que Él nos dio el poder seguirlo, el poder creer. Es cuando entonces ya cualquier cosa que yo haga, ya no lo hago para mí, por mi beneficio, porque inclusive de repente algunos, yo mismo, en alguna ocasión, si hice algún beneficio, luego me sentía bien o acallaba mi conciencia y no veía todo el mal que hacía, ¿verdad? Ahora el creyente, si hace algo bueno, lo hace para la gloria de Dios, porque es únicamente por Dios que Él es el que nos da el estar en este camino de salvación. Así que dejamos ese camino de necedad y tomamos el camino de aceptar la invitación del Señor. Y entonces también recordando ahorita lo que vimos en Mateo 11, donde dice, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo les haré descansar. ¿Y qué dice que nos va a dar? Nos va a dar la vida eterna, nos va a dar paz para nuestras almas. Así que debemos de aprender esa mansedumbre, esa humildad. Obviamente va a haber lucha, porque les digo, nosotros por naturaleza tenemos ese orgullo, pero eso es con lo que tenemos que estar luchando, y que el Señor también nos va a dar la fortaleza para poder vencer esa inercia o ese pecado remanente que puede haber en nosotros. Y porque el Señor conoce nuestros corazones, no va a haber nada que le podamos ocultar. Así que, entonces, el que rechace esta invitación de Cristo de ir hacia Él y de tener agua para vida, de tener paz para nuestras almas, les decía, va a ir a lo terrible. Dice, ya no hay más salvación para quien rechace la gracia, el regalo de Dios, sino no va a haber más que una horrenda expectación de fuego, y que va a ser justo porque lo rechazó una y otra vez. Entonces, pues esa es la conclusión de esta cita que tenemos. Ahora, nada más como un punto de aplicación, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, teniendo cuidado para nuestras vidas, porque veíamos aquí en Amós 4:4 y 4:5, aquí se está refiriendo a creyentes, a quienes van a la iglesia, a quienes ofrecen sacrificio de alabanza, a quienes están en la alabanza, a quienes están en el servicio de las mesas, quizás, quienes están trabajando en la iglesia, y como les decía, cada 8 días están muchos yendo, y aún dice que dan más de lo que se les pide. Pero ¿qué pasa? Aquí la aplicación es que nosotros seamos conscientes, pidámosle a Dios si nuestro corazón es honesto. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué quiero estar ya sea en la alabanza, aún sirviendo en las mesas o lo que fuera, o predicando? ¿Por qué lo hago? ¿Porque me da un estatus? ¿Porque me da el que me vean los demás, o porque me reconozcan algo? Ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en nuestra vida cristiana?
¿Por qué queremos compartir la palabra del Señor? ¿Por qué queremos hacer una iglesia? ¿Por qué queremos irnos por este camino? Aquí la aplicación es eso, ver qué camino llevamos. ¿Estamos pensando en esa cita que tenemos con el Señor? ¿Estamos siendo honestos? Porque muchas veces al estar viniendo a las iglesias, se hace costumbre, se empieza a enfriar y empieza uno, dice, a prevaricar, a desviar el camino. Y esa es una de las aplicaciones que podemos tener. La otra de las aplicaciones que tenemos, podemos ver que el Señor nos llama a aprender. El Señor por toda su palabra nos dice, nos enseña. Y aún nosotros con la vida diaria podemos aprender. Por ejemplo, aquí yo veo en Eclesiastés 7. Y en Eclesiastés 7, del 1 al 5, voy a revisarlo. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos, de los necios, está en la casa donde hay fiesta, donde hay alegría. Y dice, mejor es oír la reprensión que la reprensión del sabio, del que esté en la verdad de Dios, que oír los halagos de gente superficial. Entonces, les decía que la misma vida nos enseña. Cada que vamos a un velorio o que sabemos de que alguien murió, debe de ser un recordatorio que es la cita que todos tenemos. Y así como esa persona ahorita está en un ataúd, un día nosotros también vamos a estar en ese lugar. Y entonces ahorita nosotros podemos aprender de todas estas situaciones. Por eso aquí en el libro de Eclesiastés nos dice que es más sabio el que va a la casa que está en luto que a la casa que está en fiesta. Porque dice, porque este es el fin, a esto vamos a llegar todos. Y dice, mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro enmenda el corazón. Muchas veces, y el Señor en su voluntad lo hace, el Señor en su voluntad lo hace, y voy a volver a Amós 4, donde el Señor en su bondad, ¿qué nos da? Nos da situaciones adversas para que precisamente nos volvamos de ese camino de necedad, de locura que llevamos y recompongamos el camino. Por ejemplo, en Amós 4:6 dice, os hice estar a diente limpio, es decir, les hice pasar hambre, tuvieron necesidades, carencias. También dice, detuve la lluvia, es decir, mandó calamidades, ¿verdad? En el 8 dice, dice en el 7, dice, detuve la lluvia, es decir, hubo sequía, hubo carencias. En el 8 dice, y venían de 2 a 3 ciudades a beber agua y no se saciaban con todo. Es decir, había escasez de alimentos, escasez hasta de agua. Y en esas necesidades, dice el Señor, no se volvieron a mí. En el 9 dice, les herí con plagas
porque aquí plagas son la oruga, la langosta. A nosotros nos acaba de mandar el COVID-19, que devastó a mucha gente. Hubo muchas familias que perdieron al menos a un ser querido. Pues todo eso dice que el Señor lo manda, todas estas situaciones adversas, para que recompongas de tu camino de locura y te vuelvas a Él. Pero vuelve a decir en el 9, los herí después de todas estas plagas, que acabaron con sus huertos, con sus pertenencias, dice, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. En el 10, envié contra ustedes mortandad, maté a espada a jóvenes. ¿Cuántas familias no llegan a perder a sus hijos, sobre todo en fines de semana, porque andan pues en la vida del mundo, en los excesos, sin límites? Y aún así dice, esa desgracia que llegó a ese hogar, también es un llamado de atención que el Señor hace. Deja tu locura y ven, acércate a mí. Pero dice el Señor, dice, mas no os volviste a mí. En el 11, y os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, es decir, los destruyó por completo. Y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí. Entonces todas estas situaciones de calamidad, de escasez y cosas que nos suceden y le suceden al mundo, es porque el Señor te está llamando. Deja esa vida absurda que llevas y recuerda quién te hizo, recuerda para qué te hizo y recuerda tu cita que tienes con Dios. Por eso es que después de decir todo esto, dice el Señor en el 12, por tanto, de esta manera te haré a ti, porque ha sido tu necedad una tras otra, tu pecado, como lo decía, pues anda, ve y prevarica, sigue, si eso es lo que quieres. Dice, ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudados, es decir, estando en pecado, estando en el mundo. Y eso sí, proclamas la palabra del Señor, pides hasta ofrendas extras. Dice, pues si así lo quieren, hijos de Israel, dice el Señor, pues adelante. Pero, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, es decir, a quienes han escuchado la palabra del Señor, quienes conocemos de la palabra del Señor, si estamos en esta situación. Y por eso es bien importante, no como creyentes creamos que ya estamos bien. Ya lo dijo el apóstol Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces meditemos para no dormirnos, para no caer. Por eso dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Israel, quienes conocen la palabra del Señor, pues entonces preparémonos para ir a ese encuentro del Señor. Demos gracias al Señor.